Hola, mi nombre es Lorena Polo y soy analista en formación de la Sociedad Psicoanalítica de México. Y además soy parte del equipo de Semillar, que es un proyecto del equipo de bebés, infancias y adolescencias de la Federación Psicoanalítica de América Latina. A través de este podcast pretendemos buscar y revelar desde una perspectiva psicoanalítica temas de interés relacionados con bebés, infancias y adolescencias para que sean escuchados por público en general. En esta ocasión nos acompaña Daniela Decón, psicoanalista formada en la Sociedad Psicoanalítica de México, quien además es consultora de crianza. Y el tema que abordaremos es uno de los más buscados en la plataforma de Google entre los años 2020 y 2021. El tema es el uso de las tecnologías en infancias de entre 3 y 5 años. Hola Daniela, bienvenida. Hola Lorena, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Para mí es un completo honor poder dar una plática para ustedes y decir que está enfocada para padres, maestros, psicólogos, abuelos, público que en general, que por alguna razón no ha podido tener conciencia de las repercusiones que puede tener un uso inadecuado o un uso excesivo de la tecnología, ¿no? Entonces, lo que yo pensé son tres escenarios recurrentes, ¿no? Que es la estancia en un restaurante en donde en las mesas sí o sí aparecen los niños con tabletas. También la ida en un avión, ¿no? Estamos en un avión y pensando que hay muchas otras estrategias de creatividad donde podemos ofrecer plumones, rompecabezas, es decir, otros estímulos. Los padres constantemente terminan ofreciendo la tecnología, ¿no? Y el que me parece ya el colmo de los colmos es cuando vemos en un supermercado o en un centro comercial un carrito o carriola y encima todo un montaje con un atril o un portacelular, inhibiendo al niño, en donde se pierde la oportunidad de aprovechar los estímulos naturales del ambiente, que eso enriquece la vida del niño, y aquí pone la pantalla donde adormece, donde esto debiera de ser un paseo recreativo que va a enriquecer la vida del niño y terminamos de pronto como adultos ofreciendo estos dispositivos. Bueno, entonces, ¿cuándo sí y cuándo no el uso de las tecnologías? Claro, para llegar a esta respuesta de cuándo sí, cuándo no, quisiera abordar un tema muy importante que es la congruencia como adultos, ¿no? En donde recordemos que nosotros somos un modelo a seguir de los niños. Ellos van a copiar, imitar toda conducta que nosotros tengamos, sea consciente o inconsciente. De tal forma que si nosotros tenemos un libro y un cuento, los niños normalizan y es uno de los indicios para fomentar lectura, ¿no? Pero lo mismo sucede con dispositivos. Si nosotros como adultos constantemente a lo largo del día nos la pasamos con tableta, celular, televisión y demás, los niños interiorizan, ¿no? Y les parece muy fácil estarlo pidiendo y estarlo necesitando. Otro aspecto muy importante de considerar dentro de esta misma congruencia es pensar que la mayoría de los niños ya atravesaron por una pandemia, en donde para acceder a sus clases fue a través de un dispositivo. Y el dispositivo fue lo que les permitió tener mayor cercanía a sus compañeros, sus profesores, ¿no? Entonces, el tema aquí no es erradicar la tecnología, no es reprimir la tecnología, al contrario, es enseñarle a los niños a usarla. No queremos que el día de mañana, en una adolescencia, donde ya no es tan sencillo que nos escuchen como en esta primera y segunda infancia, no adquieran el pensamiento crítico y esta capacidad de discernir que sí y que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Establecer límites claros de en qué momentos del día se va a poder y cuándo no se va a poder. Para esto, regreso al punto, nosotros como adultos también lo tenemos que tener muy claro. Nos establecemos tiempos para contestar correos, conversaciones de chats y pendientes y demás, pero esto es lo que le enseñamos a los niños también, a que hay tiempos en el día donde se va a poder, ¿no? Sí. Cuéntame, Lorena. Me parece muy importante, muy lindo lo que dices, porque es verdad, después de que pasa la pandemia y la pandemia nos mostró que podíamos seguir en contacto con nuestros vínculos mediante
los aparatos o los celulares no se pueden quitar de tajo, entonces sí tienen que haber espacios, como tú dices, regulados dependiendo de la edad, porque así también lo hacemos los adultos, el tiempo para trabajar, el tiempo para la diversión, el tiempo para dormir, el tiempo para comer. Entonces, muy lindo, Dani, muy importante. Bueno, y para no dejárselos tan ambiguo, vamos a establecer, ¿no? Que es la Asociación Española de Pediatría nos recomienda que en menores de 3 no excedamos media hora y en los mayores no excedamos a 2 horas, pero en total, ¿no? O sea, no es 2 horas de televisión, es en total de todo. Yo que sugiero, sí o sí, siempre anticipar cuando se ha terminado el tiempo de dispositivo. Para los niños es muy ambiguo el 5 o el 10 minutos, tiene que ser una forma muy visual. Un capítulo más y se acabó, o al terminar este capítulo se acabó el tiempo de televisión. De esta forma evitamos un momento de desborde, es decir, lo que comúnmente conocemos como berrinche, porque quedan altamente estimulados. Entonces, siempre anticipar cuando ya se ha terminado, ¿no? Entonces, aterrizando esta pregunta que me haces, de cuándo sí, cuándo no, cuando como cuidadores ya establecemos las reglas del juego, ya pusimos unos límites claros. Y cuando no, 1 hora antes de dormir, dejarlos libres de pantalla porque, como te comentaba, quedan altamente estimulados y luego les llega a costar trabajo conciliar el sueño o tener horas reparatorias donde hay un verdadero descanso. Sí, estoy muy de acuerdo con cómo lo mencionas. Pienso que esto puede, o sea, la estructura es, por lo que nos estás diciendo, es la base, la estructura y la comunicación clara con los niños, dependiendo la edad, es la base también de cómo te vinculas y cómo les muestras también cómo vincularse ellos y cómo comunicarse ellos. Entonces, quisiera pasar a la siguiente pregunta. ¿Hay algo que tú hayas notado hoy en día? Sí, mira, quizás sea un tema generacional en el que sabemos que los abuelos son importantísimos en la vida de los niños, en la vida, en el desarrollo emocional de los niños. Y además son una gran red de apoyo para los papás. Entonces me pasa mucho en consulta que muchos papás están agobiados bajo el escenario de mi hijo el fin de semana se quedó bajo el cuidado de algún familiar, ¿no? Entonces, a la hora de tratar de controlar un berrinche o de entretenerlos, ofrecieron celular o algún dispositivo y constantemente están agobiados. Entonces, yo lo que siempre les digo es que recordemos que una golondrina no hace el verano. Por una ocasión no pasa nada. Precisamente este es el punto o el centro de esta charla, ¿no? Que si estamos tan expuestos a la tecnología, y hablando de los niños primordialmente, que están tan expuestos, lo van a tener por todos lados porque es parte de la vida, que entonces en casa haya un manejo, una estrategia y o por lo menos una conciencia del tema, ¿no? De lo expuestos que estamos. Y entonces, ¿cuál sería tu mayor punto? Híjole, esta visión como adultocentrista, es decir, cuando como adultos utilizamos esta tecnología para que yo como adulto pueda estar. Entonces, si tengo un desayuno con unas amigas o incluso profesional, ay, ofrezco celular para que entonces yo pueda estar, para que pueda realizar las compras en el supermercado, ofrezco celular para que yo pueda terminar, para que no tenga un tan mal momento en una fila de espera, en lugar de enseñarles la tolerancia a la frustración, ¿no? Que es la habilidad que en sí, con todo esto es lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, o sea, digamos que el uso de la tecnología, me parece muy importante ese punto, está en función de la necesidad y el momento del niño o de la niña, del infante, no del adulto. Exactamente, exactamente, ¿no? Si nosotros sabemos, abordando este punto, ¿no? Si nosotros sabemos ver la televisión en favor de un momento para vincular con los niños, de incluso de tomarlo como un refuerzo para un tema que estamos trabajando en casa, o sea, supongamos que en casa estamos trabajando aprender a pedir perdón, a compartir los juguetes, la entrada al kinder, y nosotros vemos la televisión como una oportunidad para fomentar estos temas, está perfecto, está en la visión del niño, pero no esta visión desde los zapatos del adulto para que yo pueda estar, ¿no? ¿Qué pienso yo? Cuando
centramos en esta visión adultocentrista, nos perdemos la oportunidad de que los niños aprendan a recibir estos estímulos naturales que, como te decía, enriquecen mucho el cerebro del niño neurológicamente, lo empobrecen si no les enseñamos a recibirlos, y limitamos muchísimo su capacidad de creatividad, ¿no? Creatividad me estoy refiriendo que tú puedas estar en un aeropuerto, por ejemplo, que es un escenario incluso incómodo o adverso para los adultos cuando tienes que esperar, que tú puedas darle a un niño 2 popotes y el niño encuentre qué hacer con esos 2 popotes, una casita, los superhéroes, jugar a las varitas y demás, ¿no? Y inhibimos cuando estamos ofreciendo dispositivo, limitamos esta parte de creatividad. Del juego, la creatividad, el vínculo, la comunicación. Sí, o sea, el ser niño. Exactamente, y el ser niño y el estar presentes, ¿no? En este momento. En donde, si nosotros ofrecemos dispositivo, lo que le estamos enseñando a los niños es adormecer sus estímulos, adormecer toda su capacidad de ser niños, como lo estás explicando. ¿Y eso en qué puede devenir? En adicciones en la adolescencia. Entonces, ¿nos puedes explicar, por favor, esta correlación entre el uso de la tecnología, uso u abuso de la tecnología y las adicciones? Sí, mira, si nosotros aplacamos un berrinche en lugar de contener, estamos sentando las bases de las adicciones, ¿no? Aplacar es tratar de quitar a toda costa esa conducta, ofreciendo dulce, ofreciendo dispositivo, en donde enseñamos a necesitarles la gratificación, en lugar de enseñarles la habilidad de transitar por las emociones. Entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos hacer? Una cosa va a ser distraer y otra redirigir. Por ejemplo, podemos decir, entiendo que estés frustrado porque se acabó el tiempo de televisión. ¿Qué te parece si vamos a tu cuarto, eliges una pijama para realizar la hora del baño? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Conteniendo y redirigiendo. ¿Por qué? Porque estoy nombrando la emoción y estoy ofreciendo una alternativa. Cuando yo estoy distrayendo pongo programa ahí, mira el ratoncito, ay, ¿cuántos colores tiene la mariposa? En donde ahí estamos inhibiendo, ¿no? No estamos desarrollando esta habilidad de transitar por las emociones. Sí, y no hay una traducción de lo que le está pasando al niño, porque el niño está frustrado, pero no sabe que está frustrado, solamente siente y grita y expresa, y creo que esto que nombras como de acompañarlos en el tránsito, también va generando espacios mentales muy importantes para todo el desarrollo general de ese infante. Sí, sí, muy, muy, muy de acuerdo. Bueno, y entonces, ¿nos podrías dar un par de conclusiones con respecto al tema? Sí. Retomando el tema de la desregulación de los berrinches, no ofrecer un dispositivo después de un momento de regulación. Al contrario, lo que tú mencionabas, Lore, contener, acompañar, nombrar las emociones, incluso hacerles una traducción de qué fue lo que les pasó y ofrecer una alternativa. Cuando también, ¿no? Cuando no, cuando ya establecimos un límite claro, cuando los niños ya tienen claro en qué momentos del día sí se va a poder. Si nosotros negociamos con nuestro propio límite, los confundimos y por ende la próxima vez lo van a intentar, pero no por malcriados, sino simplemente porque no ha quedado claro que verdaderamente no van a poder en ese momento que estamos diciendo no. Y bueno, cuando sí, en estas conclusiones, como te comentaba, cuando nosotros sabemos ver que así como con los cuentos reforzamos ciertos temas que estamos intentando que ellos aprendan, que ellos reflexionen, que estamos trabajando en casa, así como con cuentos se puede, también con televisión, siempre y cuando cuidemos el contenido que ellos ven. Para no dejarlo tan ambiguo, hay una diversidad de programas. Me voy a enfocar en hacer una breve recomendación de 3, ¿no? Entonces, el número 1 sería Hada la Científica, en donde a los niños les enseña a elaborar hipótesis, a pensar en conclusiones, a darse cuenta que no hay respuestas absolutas, que el mundo está lleno de diversas respuestas y esto puede ¿no? devenir en muy, muy buenos resultados. Otro programa es
Daniel el Tigre, en donde regularmente los capítulos tratan sobre la vida cotidiana y a los niños les ayuda a procesar experiencias que les están siendo difíciles. Por ejemplo, la ida al dentista, que les puede causar muchísimo temor, o el tener que compartir en el kinder, o la entrada al kinder, o la llegada de un hermanito. Entonces, les ayuda a procesar estos temores o estas dificultades por las que van atravesando y puede resultar muy bueno. Y el último sería Doctora Juguetes, en donde enseña mucho de empatía, ¿no? Fomenta mucho la empatía y el cuidado hacia el otro y el autocuidado, ¿no? O sea, hacia el niño mismo les enseña mucho de salud en general. Ay, pues muchas gracias por las recomendaciones. Creo que sí van muy ad hoc a los retos del desarrollo de entre 3 y 5 años. ¿Nos podrías, por favor, explicar cuáles serían las mayores repercusiones del abuso en el uso de las tecnologías en infancias de entre 3 y 5 años? El retraso en el desarrollo cognitivo, que esto incluye retraso en el lenguaje. También se ha asociado con hiperactividad, con dificultad en el dormir, con sobrepeso, y el más fuerte o el de poner atención es cómo puede devenir en un tema de adicciones. Lo que yo sugiero siempre es televisión acompañada y celular supervisado. Con televisión acompañada me refiero a que nosotros podemos ofrecer una traducción, es decir, una explicación de cuando los niños ven una escena en donde no alcanzan a entender todos los planos de la escena. Entonces ahí aprovechamos para vincular con ellos y para dejarles claro a los niños temas que nosotros estamos buscando trabajar con ellos, ¿no? Y en el tema del celular supervisado, es siempre estar muy atentos por dónde navegan, ¿no? Ellos pueden toparse con un contenido de alto riesgo en donde a veces los adultos ni siquiera pueden notar o darse cuenta de dónde están navegando sus hijos. Entonces, siempre límites y supervisión. Muchas gracias, Daniela Decón, por esta muy importante entrevista que nos acabas de ofrecer. Todo lo que nos dijiste pienso que será muy valorado por la comunidad que nos escucha y pues muchas gracias. Al contrario, Lorena, muchísimas gracias por la invitación a este espacio de Semillar y muchísimas gracias a todas las personas que escucharon. Bueno, pues al público general los invitamos a seguir pendientes en Semillar por medio de la plataforma de Spotify y por medio de YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima.